Bueno, continuamos entonces. Yo creo que ahora Enrique Viale hizo una muy buena introducción y yo voy a continuar profundizando esa introducción de la temática del fracking, esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales. Antes que nada quisiera presentarme para que me conozcan. Mi nombre es Juan Pablo Olson, soy sociólogo, especialista en medio ambiente, asistente de dirección de una película que trata la temática que es La guerra del fracking del director Pino Solana, y también formo parte de un movimiento climático global que se llama 350.org. Es un gran movimiento con presencia en 180 países que trabaja la temática del cambio climático, que hay muchísima relación, no hay mucha información en la Argentina, entre el fracking y el calentamiento global, que es otro gran aspecto preocupante en muchísimas partes del mundo, pero me parece que este ámbito, con esta enorme cantidad de presencia de ustedes, me parece que es muy importante un elemento que es que tengan información. Nosotros vemos un problema gravísimo de información. Y esa desinformación puede tener consecuencias de problemas gravísimos para el agua de Mendoza y para la salud de sus habitantes. Entonces empecemos por el inicio, la información, y en todo caso después cualquier toma de decisiones respecto del bienestar, de su calidad de vida y de su calidad del agua. Nosotros hemos sistematizado mucha información, la mayoría proviene de Estados Unidos. Es muy difícil acceder a la información científica precisa porque hay mucha disputa de intereses de poder detrás de la información o el ocultamiento de la información, que creo que es el caso que en este momento está presente en la provincia de Mendoza y lamentablemente estuvo también en Neuquén, en Río Negro y en Allen, especialmente que acá está Juan Carlos para contar la experiencia. La información que se obtuvo que ustedes ya tendrían que tener, antes de que se haya avanzado con el fracking hasta este punto, podido tener acceso, porque hay un derecho a la información muy importante de respetar. Hay 3 grandes estudios que se elaboraron en Estados Unidos, que yo los quisiera presentar y que ustedes se familiaricen, que uno es el que contaba Enrique. La lista de químicos usados en el fracturamiento hidráulico generada por la Comisión de Ambiente del Congreso norteamericano. ¿La conocen? La lista de químicos utilizados en el fracturamiento hidráulico obtenida por la Comisión de Energía del Congreso de Estados Unidos. Primer documento que vamos a trabajar conjuntamente, si les parece. ¿Cómo se llega a este documento? ¿Cómo un Congreso norteamericano, en la coyuntura norteamericana, que tienen como principal potencia un objetivo de mantener un autoabastecimiento energético de petróleo y con la geopolítica que eso implica, hubo un presidente de la Comisión de Ambiente que pidió por minoría un informe a las 14 principales empresas petroleras de Estados Unidos que diera información de los químicos que introducían suelo norteamericano? Al principio la mayoría de las empresas aludieron que no podían dar esa información por el llamado secreto comercial, que por la competencia comercial no podían dar, como quien dice, la fórmula de la Coca-Cola, de los químicos, y después de un litigio de muchísimos años, 14 de las principales empresas dieron información de los químicos que introdujeron entre el 2005 y el 2009 en sus explotaciones en lo que para la Argentina es la formación de reservorios no convencionales Vaca Muerta. Estados Unidos tiene un equivalente que es la formación Marcellus, sobre todo creo que en los estados de Texas, Pensilvania y algunos otros, y yo estoy trabajando especialmente una tesis para la Universidad de Buenos Aires sobre la problemática del fracking en el contexto de una crisis energética mundial. En las principales cumbres climáticas se discuten todos estos temas. Yo creo que lamentablemente Mendoza llega de manera muy compleja a discutir la energía, porque es cuando ya decidieron por ustedes el avance de una técnica que casualmente en el mundo se desrecomienda por los efectos en la salud humana, en la calidad de agua, en el aire, los efectos que provocan el calentamiento global. Y lo que es interesante y es responsabilidad es
cuando uno les recomienda una técnica depredatoria como la del fracking, anteponer una solución y una alternativa. Nadie está, para que también a las autoridades que vemos que están instalando de una manera muy maniquea el debate, nadie tiene violencia, nadie tiene mentiras. ¿Dónde está la mentira en este informe del Congreso norteamericano? Porque nosotros vimos un video de una autoridad, de la principal autoridad de la provincia, diciendo que quienes están en contra del fracking se basan en mentiras. Entonces, por favor, ustedes tienen la disposición de acceder a este primer gran documento, pero hay un segundo documento, no solamente este, que es el compendio de los hallazgos científicos, médicos y de comunicación que muestran las consecuencias del fracking. Lo realizaron durante muchísimo tiempo también, con un litigio. Todos los científicos en las conclusiones que sacan en sus informes dicen: nos costó muchísimo que nos den información. Y solamente con el pequeño porcentaje de información que pudimos acceder en este compendio de Estados Unidos, ya se ha concluido, con esa pequeña cantidad de muestras, se ha concluido, yo me adelanto un poco por una cuestión de tiempo, porque somos varios para hacer esta exposición, que el fracking afecta el agua de consumo humano, que afecta el aire por la emanación de gas metano, que produce efectos sísmicos. Pero el fracking, en un contexto que valdría la pena también contextualizar esta dinámica de geopolítica. Hay un autor inglés que se llama Michael Clear, que habla de la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta. Y hay otros referentes, Noam Chomsky, el mismo Papa Francisco habla de la llamada en el nuevo siglo y el nuevo milenio, la guerra del agua, o la garantía de acceso a agua potable como recurso estratégico del nuevo siglo y del nuevo milenio de la población, ni más ni menos. En una tendencia mundial en donde hay cada vez más población y cada vez proporcionalmente menos acceso a fuentes de agua. La Organización de las Naciones Unidas y el Papa Francisco colocan esta frase para contextualizar si ustedes tendrían que valorar o no el agua en Mendoza. 1000 niños mueren por día, 1000 niños mueren por día en el mundo por falta de acceso a agua potable o por enfermedades relacionadas a esa problemática. Entonces, nos pareció preocupante que se haya avanzado en una provincia semiárida como Mendoza, con el valor que tiene el agua para su matriz económica, social, política, que se haya avanzado con una técnica comprobada por más de entre 40 y 50 universidades de Estados Unidos, que es una técnica depredatoria, por el propio Congreso norteamericano, y creo que tampoco los que permitieron que el fracking ya haya avanzado con 4 o 5 pozos, les dijeron el contexto internacional de los países en los cuales ya se había prohibido el fracking. Por estos motivos, no por ningún capricho, no por ningún ambientalismo, por motivos de salud humana, de gestión del recurso del agua y de cuidado de las matrices económicas y energéticas para la población. El fracking está prohibido en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que es uno de los principales estados. ¿Por qué? Porque hubo una gran movilización de la población, con un gran apoyo de un sector de artistas que formaron un movimiento que es movimiento pionero en el mundo en la lucha contra el fracking, que se llama Artists Against Fracking o Artistas en contra del fracking, con muchos artistas muy comprometidos, con los cuales algunos nosotros tenemos relación. Hay un gran actor muy comprometido con la lucha contra el fracking, que se llama Mark Ruffalo, es con quien nosotros a veces articulamos actividades cuando trabajamos articulando con 350 Estados Unidos, y se prohibió, y la conclusión del Departamento de Estado de Nueva York, que le dio los avales y los argumentos para prohibir el fracking en el estado de Nueva York al gobernador Andrew Cuomo de Nueva York, fueron que el fracking afectaba el agua potable para los seres humanos, que era cancerígeno, que afectaba el aire. Esto lo dijo Enrique, lo vamos a repetir nosotros, lo va a decir Juan Carlos. El fracking es multicontaminante. Es una de las técnicas más contaminantes del planeta. Contamina con los químicos el agua, perjudica el suelo. Cuando uno habla con un geólogo, que esta es la tesis que yo estoy trabajando para la Universidad de Buenos Aires, les voy a mostrar algunas imágenes solamente ilustrativas. ¿Qué es el fracking?
Una técnica experimental que consiste en inyección a alta presión de millones de litros de agua, que llega hasta 2000 metros, que compromete entre 14 y 29 millones de litros de agua por pozo por explotación, acompañados de arena y un cóctel de químicos altamente contaminantes: benceno, tolueno, sileno, etilbenceno, butanol. Entonces, siguiente por favor. No nos pareció justo para ustedes y responsable que un gobernador decidiera por ustedes ocultándoles esta información. ¿Por qué es grave? Porque es grave por lo que implica para ustedes y su futuro. Simplemente por eso. Y justamente por eso. Este es un esquema de cómo se realiza la explotación de un pozo de fracking. Tristemente, lamentablemente, ustedes ya tuvieron la suerte de conocer los camiones. Sé que hubo población preocupada por la circulación de los camiones. Los que hablan de que se utiliza poca agua o que se utilizan pocos químicos, con solo ver los camiones o la circulación de camiones, uno se da cuenta que no se sostiene esa afirmación. Entonces, ustedes pueden acceder a esta información, siguiente por favor, y alguna otra, de lo que significa el fracking, porque estos son los camiones de una descripción de la problemática que existe en Estados Unidos. Los camiones, el pozo de perforación, cómo se despeja toda el área, que es muy similar a lo que pasó en Allen. Siguiente por favor. Este es un mapa que implica una múltiple dimensión de categorías de análisis, porque sería el mapa establecido por la Secretaría de Energía de Estados Unidos de cuáles son las reservas en el mundo. Hola, Jorge. Entonces, ¿qué es lo que implica? Implica una cuestión de soberanía. Una Secretaría de Energía de Estados Unidos nos dice a los argentinos cuáles son las reservas que tenemos nosotros. Siguiente, por favor. Y esta es la famosa formación de fracking en Estados Unidos, Marcellus, para que ustedes se familiaricen y después puedan profundizar. Ahí es donde están estas problemáticas. Entonces les decía que el fracking se prohibió en el estado de Nueva York, en los condados de Texas, California, Ohio, en Australia, en el estado de Victoria, en Francia, en Bulgaria, en Rumania, en Alemania, en Gales, en Escocia, en Cantabria, España, donde tienen un problema enorme con el agua en muchos de sus distritos, en Sudáfrica, en República Checa, en Suiza, en Austria, en Italia, en Irlanda del Norte, en Holanda. Hace algunos años yo vine a dar una charla sobre la problemática del fracking, cuando todavía no se había prohibido el fracking en Entre Ríos, con una serie de referentes norteamericanos que alertaban ya hace tiempo sobre este tema. Hicimos una gira en la Argentina, yendo a Vaca Muerta, yendo a Entre Ríos, y en una reunión parecida a esta se instaló el tema con esos especialistas norteamericanos, y tiempo después se derivó en Entre Ríos en una prohibición por estos motivos. Algunos hidrólogos a favor del fracking decían: no, pero a Entre Ríos le va a convenir reconvertir su matriz energética de agrícola, ganadera, turística a hidrocarburífera no convencional. Le va a convenir contaminar sus dos ríos y todas sus napas de agua y sus acuíferos. Entonces, hay veces que son muy livianamente, se introducen en el debate afirmaciones muy perversas y que contienen mucha desinformación. Pero también se prohibió en la provincia de Santa Fe. Nosotros trabajamos con el ex senador Giustiniani, que contextualiza cómo se introdujo el fracking en Argentina, ni siquiera acá en Mendoza, con un convenio secreto. Legisladores de Neuquén levantaron la mano: apruebo que se explote fracking, pero no conozco nada de lo que se va a hacer en el subsuelo de la Patagonia. 2.000 o 3.000 personas recibiendo balas de plomo, afuera. Un conjunto de legisladores votando adentro. Ese es el capítulo número 1 del fracking en Argentina. Y el convenio secreto se mantuvo secreto, se hizo un juicio, la Corte Suprema dictaminó que se hiciera público, y Chevron y YPF no querían, entonces lo retuvieron, pero después se instó a que se hiciera público y se anularon algunos de los artículos, y hoy se mantienen entre 13 y 14 anexos secretos de la explotación del fracking en Argentina, lo cual es gravísimo todavía cuando está circulando esta información en otros países. En Argentina está prohibido en alrededor de 67 municipios,
Y también se prohibió en Uruguay, por una concepción de cuidar el acuífero guaraní, principal reservorio de agua de América Latina y uno de los principales del mundo. Entonces, Uruguay prohibió en 5 departamentos, y como hubo una petrolera, Petrel Energy, que insistía en explorar y en explotar, en una movilización que se hizo, que se llamó la Gran Marcha en Defensa del Acuífero Guaraní, con presencia de delegados de los 4 países, se terminó promoviendo una ley nacional de prohibición del fracking en Uruguay. En Brasil, vinieron de visita, y Juan Carlos lo recibió, unos delegados, diputados del sur de Brasil, para conocer. Che, nos están diciendo que quieren hacer fracking en Brasil, vamos a conocer la experiencia de Argentina. Juan Carlos los recibió en Allen, fuimos a una chacra de una familia, que nos dijeron, hay un pozo acá cerca, entren al baño, metimos la mano en la mochila del inodoro y era todo negro, porque eran los metales pesados y los hidrocarburos que ya estaban contaminando las napas. En uno de los... Esto lo va a contar Juan Carlos bien. Los diputados volvieron, comenzaron a prohibir el fracking y llegaron a prohibirlo en 392 ciudades del sur de Brasil. En 2 estados de Brasil, el estado de Paraná, y la primera ciudad fue Foz de Iguazú, límite con Argentina. Y están en trámite la prohibición en 3 estados más de Brasil. Entonces, ese es el contexto en el cual me parece que hay que realmente profundizar la información que hay disponible para realmente considerar si los mendocinos, de manera autónoma y democrática, quieren realmente decidir sobre sus vidas y las de su familia. No diciendo, no te preocupes, no contamina, va a traer trabajo, vos cuando te lavas los dientes usas dentrífico y tiene lo mismo, si compras un helado, no te preocupes que es más o menos lo mismo. Siguiente, por favor. Entonces, ya creo que se entendió con la introducción de Enrique la problemática de la calidad del agua, pero todavía no comprendimos la cantidad de pozos que requiere el fracking para, en teoría, tener algún tipo, comillas, rentabilidad. Miren esta postal, que era la postal que les ofrecían a los mendocinos. Tengan un pozo, el Malargüe, tengan 5, no pasa nada, es progreso. Los que están en contra son violentos. Miren esta otra postal, no son 5 pozos los que van a hacer, ¿eh? Esta es una foto aérea. La secretaria de Energía, cuando habla de fracking, utiliza una frase, dry baby dry, hay que perforar y perforar permanentemente miles de pozos. De intensidad y extensa duración en el tiempo. Pero miremos si se va decantando más o menos cómo es el avance con fundamentación científica, fundamentación política del fracking puesta en imágenes. Vamos a ver la siguiente. Esta ya es más una foto aérea satelital. ¿Alcanzan a ver en detalle la cantidad de pozos que se requieren? ¿Ustedes quieren esto para Mendoza? Para aclarar, cada punto es un pozo. Cada puntito es un pozo de fracking en Texas. Siguiente, por favor. Foto satelital. Entonces, yo creo que hay que tener mucha responsabilidad cuando se habla si contamina o no contamina. Es un poco más grave, un poco más profundo, un poco más serio. Y nos da tristeza que una autoridad del nivel de un gobernador en una provincia no tome en serio todos estos ejes. Entonces, lo que transforma inmediatamente a la población es una situación en donde la democracia delegativa en un gobernador que va a decidir por todos ustedes se antepone un ejercicio de participación y de democracia participativa. Y entonces el péndulo va a estar entre quién representa realmente los intereses de la calidad de vida y de calidad de agua de los mendocinos. Me parece como primer pregunta para que ustedes la tengan presente. Siguiente, por favor. Entonces, ya está la presentación. En Estados Unidos están todos estos datos. Y yo, para no alargarlo mucho, porque me interesaba hacer esta introducción,
les voy a comentar por qué mi compromiso con la tesis, que provino de realizar el documental La Guerra del Fracking e incorporar toda esta información y conocer a la primera mujer argentina que luchó contra el fracking. Una referente mapuche, porque el fracking comenzó en Neuquén, le invadieron, para mi interpretación, su territorio con un pozo de fracking y ella se llamaba Cristina Lingocuán. Ella decía, el fracking no afecta solo a los mapuches, afecta a todos los argentinos, porque ahora nos perjudica a nosotros. Le hicimos una entrevista para el documental, fue una entrevista realmente excelente porque ella tenía mucho compromiso y mucha información. Y a los pocos meses, cuando quisimos volver a hacer una segunda entrevista, una retoma, nos dijeron que había fallecido por un colapso pulmonar. Y a partir de ahí fue mi compromiso particular con la lucha, siempre en homenaje a ella y al primer grupo que luchó contra el fracking, y me parece que no podemos permitir que eso suceda. Entonces queríamos venir acá a hablar con todos ustedes para poner a disposición este tipo de información y sistematización. Hay muchísimo por hablar, el panorama es complejo, muchos países ya dejaron atrás esta discusión. Argentina no está actualizada en la discusión de matriz energética, hay muchísimos problemas acerca de la matriz energética y qué energía produce Argentina y a qué costo. Y eso deriva después en otros problemas complejos que también derivan en tarifazos y en perjuicios económicos. Entonces la gran pregunta no solo es contra el fracking, sino qué matriz energética queremos para la Argentina, con qué calidad y con qué proyección hacia años a futuro, 10, 20, 30, 50 años. No es solamente unos ambientalistas violentos que cortan una ruta porque son violentos y el gobierno. ¿Dónde está la violencia? La violencia no está en el ocultamiento de la información, más bien en decidir por el pueblo. Bueno, en decidir por el pueblo. Entonces eso no nos parece que se puede permitir. Yo creo que más o menos... No crece nada donde han hecho fracking. Exactamente, no crece nada. La prima dice que está la tierra árida, ahí no crece nada. Eso lo va a contar Juan Carlos, que viene de allá en Río Negro. Una información si no lo saben. Yo escuché al principal del petróleo, que ya lo he dejado hablar abiertamente, lo escuché creo en una radio. Van a utilizar los estudiantes de la escuela minera Manuel Nicolás Sabio para hablarle a la gente que no es perjudicial y que todo lo demás que están diciendo es mentira. Lo que usted planteó es como el eje del debate. Hay otra cosa más que le digo para información para ustedes. Tenemos un juicio con La Pampa por el agua. Y La Pampa escuché que no se ha expresado a favor del agua de Mendoza, tanto que ellos nos reclaman. Entonces, ustedes dijeron recién, dijo el otro señor, ¿a dónde dejamos el agua? Bueno, se la mandamos a los pampeanos a ver si ellos quieren ese agua. Bueno, ahora yo para hacer un cierre, para hacer un cierre, la pregunta es ¿a qué no está dispuesto con esta información el pueblo de Mendoza y cuáles son las alternativas? Y me parece que la alternativa es clara, que es encaminar la reconversión de la matriz energética argentina y el componente provincial según las características climáticas, geográficas de cada provincia, hacia una reconversión de energías renovables. Y un último detalle, todo este extractivismo perverso se sostiene en base, que esto es materia para un economista, en base a millones de subsidios para la explotación. Si solamente se dedicaran la millonada de subsidios para el fracking en Argentina, habría una solución de la matriz energética tendiente a considerar la energía como un derecho humano, gratuito, energía libre. Entonces hay muchos poderes detrás de una energía sucia y contaminante o una energía limpia y democrática, y por eso nosotros queríamos venir hoy a comentarle estas cosas a ustedes. Muchísimas gracias.